Hola chicos, bienvenidos a una clase más de ciencia. Esta semana hemos estado hablando sobre el ADN. Esta semana vamos a hablar sobre cómo es que el ADN funciona. Casi, ¿verdad? Todas las células de tu cuerpo contienen alrededor de 2 metros de ADN. ¿Cómo cabe todo el ADN en una célula? ¿Y cómo tiene el ADN un código que afecta a tus caracteres? El ADN se encuentra en las células de todos los organismos, incluyendo las bacterias, los mosquitos y los seres humanos. Cada organismo tiene un juego único de ADN, pero el ADN funciona del mismo modo en todos los organismos. Desenredando el ADN. El ADN suele estar enroscado alrededor de las proteínas y enrollado en hebras y luego enredado aún más. En las células que no tienen núcleo, cada hebra de ADN forma una espiral suelta dentro de la célula. En las células que tienen núcleo, las hebras de ADN y las proteínas se agrupan en cromosomas, como mostramos en la figura número 1. La estructura del ADN permite que el ADN contenga información. El orden de las bases de un lado de la molécula es un código que contiene información. Un gene consiste en una cadena de nucleótidos que dan información a la célula acerca de cómo hacer un carácter específico. Hay una gran cantidad de ADN, de manera que puede haber una gran variedad de genes. Aquí vemos, ¿verdad?, una imagen de una célula. Una célula típica de la piel mide aproximadamente unos 0.0025 centímetros de diámetro. El ADN en el núcleo de cada célula codifica las proteínas para determinar caracteres tales como el color de piel, el color de ojos, entre otras cosas. El ADN del núcleo forma parte de un material llamado cromatina, que está en esta área por aquí. Generalmente se agrupan largas hebras de cromatina adentro del núcleo. Una sola hebra de cromatina está hecha de una larga hebra de ADN que está enrollada alrededor de las proteínas. Como podemos visualizar aquí, miren la cromatina y miren las proteínas. Y aquí está el ADN, los nucleótidos. Cada hebra de ADN tiene 2 mitades que están conectadas en el medio y que se tuercen en una doble hélice. Cuando una célula está lista para dividirse, empaca la cromatina en cromátidas. 2 cromátidas idénticas forman un cromosoma que está listo para dividirse. Aquí vemos un cromosoma a punto de dividir. Justo antes de la división, cada célula humana contiene 46 cromosomas. Estos cromosomas contienen 2 copias idénticas de todo el material genético de la célula. El código ADN se lee como un libro, de un extremo a otro y en una dirección. Las bases forman el alfabeto del código. Los códigos para aminoácidos específicos consisten en grupos de 3 bases. Por ejemplo, las 3 bases CCA forman el código para el aminoácido prolina. Las bases AGC formarán el código para el aminoácido serina. Una larga hebra de aminoácidos forma una proteína. Por lo tanto, cada gene suele ser un grupo de instrucciones para hacer una proteína. Proteínas y caracteres. ¿Cómo se relacionan las proteínas con los caracteres? Las proteínas se encuentran en las células y son la causa de la mayor parte de las diferencias que puedes ver entre los organismos. Las proteínas provocan reacciones químicas y actúan como mensajeras en muchos de los procesos celulares. Las proteínas contribuyen a determinar tu altura, los colores que puedes ver y si tu cabello es rizado o lacio. Existe una variedad casi ilimitada de proteínas. Un solo organismo puede tener miles de genes que codifican miles de proteínas. Así que ya saben, las proteínas en el ADN son las encargadas del cabello, si va a ser rizo, los colores, la altura. Contribuyen y determinan muchas cosas. La ayuda del ARN. Otro tipo de molécula que sirve para hacer proteínas es ARN, que es el ácido ribonucleico. El ARN se parece tanto al ADN, no lo confundamos, porque el ARN es ácido ribonucleico, que es una molécula que tiene todas las células vivas y que participa en formación de proteínas. El ARN se parece tanto al ADN que puede servir como una copia temporal de la secuencia del ADN. Varias formas del ARN participan en el proceso de transformar los códigos del ADN en proteínas, como podemos ver en la figura 2.
Aquí tenemos la figura 2, que la voy a discutir más adelante porque esto es parte de la tarea que ustedes van a realizar esta semana. Así que vamos a pasar a la próxima lecturita y luego discutimos esa área. La formación de una proteína. El primer paso para hacer una proteína es copiar un lado del segmento del ADN que contiene un gene. El ARN produce una copia reflejada del segmento de ADN. Esta copia del segmento de ADN, llamada ARN mensajero y en sus siglas ARNM, sale del núcleo y entra al citoplasma de la célula. En el citoplasma, el ARN mensajero pasa por una línea de montaje de proteínas, en fin, como si fuera la fábrica. La fábrica que maneja esta línea de montaje se conoce como ribosoma. Un ribosoma es un organelo celular compuesto de ARN y proteínas. El ARN mensajero pasa por el ribosoma, 3 bases a la vez. Luego, las moléculas de ARN de transferencia o ARNT traducen el mensaje del ARN. Cada molécula de ARN de transferencia toma un aminoácido específico del citoplasma. Dentro del ribosoma, las bases del ARN de transferencia se combinan con las bases del ARN mensajero como si fueran las piezas de un rompecabezas. Luego, las moléculas de ARN de transferencia liberan sus aminoácidos. Los aminoácidos se van a unir en una cadena en crecimiento. A medida que el segmento entero del ARN mensajero pasa por el ribosoma, la cadena de aminoácidos en crecimiento se pliega y forma una nueva molécula de proteína. Ahora vamos a la figura 2, que es en la cual vamos a trabajar esta semana. Su tarea va a ser dejarse llevar por el proceso, ¿verdad? La figura 2. Las proteínas se crean en el citoplasma mediante las copias de ARN de un segmento de ADN. El orden de las bases del ARN determina el orden de los aminoácidos que se agrupan en el ribosoma. ¿Y cuál es la tarea de esta semana? Ustedes tienen esta figura en blanco y su tarea es verificar la lectura y poner en cada espacio, en cada número, lo que corresponde. Vamos a discutirlo. Estos son los pasos de cómo, ¿verdad?, cómo las proteínas se crean en el citoplasma. Aquí tenemos el núcleo de la célula, que viene siendo el núcleo. Primero se va a hacer una copia de un lado del segmento de ADN donde se encuentra un determinado gene. Esa copia va a ser transferida al citoplasma. Esta copia reflejada de un segmento de ADN se llama ARN mensajero, que fue lo que habíamos discutido. Esta copia es el ARN. Cada grupo de 3 bases, como pueden visualizar aquí, del segmento ARN codifica un aminoácido. El segmento de ARN va a pasar a través del ribosoma. Del ribosoma, como pueden visualizar aquí, esto viene siendo el ribosoma y por aquí pasa el segmento. Las moléculas del ARN de transferencia van a enviar aminoácidos del citoplasma al ribosoma. Aquí pueden observar la imagen. Luego, los aminoácidos se van a desprender en el ribosoma. Dentro del ribosoma es que ellos se desprenden. Y finalmente, los aminoácidos se unen para hacer una proteína. Generalmente se produce una proteína para cada gene. Ya saben, su tarea esta semana va a ser buscar esta figura que la tienen en blanco, buscar su lectura y llenar la imagen con la información según su número y como correspondan. Y esto es todo para esta semana. Que tengan una linda semana. Saben que si tienen dudas, no duden en escribir, no duden en llamar, que aquí estamos para ayudarles. Bye.